Hola, mi nombre es Luis Raúl Reyes Toribio, estoy en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, exactamente en la Facultad de Ingeniería. Esta tarde vengo a presentarles un proyecto de la materia de cinemática y dinámica, el cual es un video sobre algún tema visto en clase. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a presentar el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, para empezar, vamos a tener una breve definición. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel el cual tiene su velocidad constante y su trayectoria es una línea recta. Esto implica, bueno, que el espacio recorrido, ya sea de una partícula o de un objeto, es igual al desplazamiento. En tiempos iguales se recorren distancias iguales. La rapidez o aceleración es siempre constante y coincide con el módulo de la velocidad. Luego, vamos a explicar acerca de diferentes conceptos que el movimiento rectilíneo maneja. Por ejemplo, la velocidad. En los movimientos rectilíneo uniforme de un cuerpo es constante la velocidad y por tanto igual a la velocidad inicial. En el Sistema Internacional de Unidades, la velocidad se mide por la siguiente expresión, que sería el metro por segundo. Entonces tenemos también nuestra fórmula de la velocidad, la cual es velocidad es igual a la velocidad inicial, y esto nos lleva a realizar su gráfica, la cual la podemos interpretar como una simple línea recta, ya que la velocidad durante el desplazamiento de un objeto es constante. Luego tenemos la posición. Bueno, la posición, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, es el metro, se mide en el metro y se obtiene por medio de la siguiente expresión, donde X en lugar de X también podría tomarse D. Es más común usar D en lugar de X. Bueno, donde la posición es igual a la posición inicial de un punto donde inicia el movimiento de un objeto, de una partícula, que en muchos casos es cero, más el producto de la velocidad por el tiempo. Aquí podemos ver una gráfica de la posición respecto al tiempo y nos dice la siguiente aclaración. La inclinación de la recta de la gráfica depende de la velocidad. A mayor pendiente, mayor velocidad. Por tanto, debemos recordar que podemos reducir la gráfica de la fila superior teniendo en cuenta que la distancia recorrida con el área encerrada entre el eje X y la línea que representa la velocidad en el intervalo de tiempo, considerando en nuestro caso hemos llamado t. Y aquí podemos observar que tenemos un ángulo de inclinación dependiendo de la posición 0 o la posición inicial, la cual puede ya sea subir un poquito más para acá o bajar incluso hasta volverse una línea recta. Pero eso es imposible. Bueno, no es imposible, es posible, pero no son casos muy comunes. Luego podemos tener el caso de la aceleración. Su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado. Su valor a lo largo del movimiento siempre es cero. Y podemos observar que al igual que la velocidad, como la aceleración es constante, su gráfica se puede manejar como una línea recta, ya que no tiene cambios. Luego podemos tener un problema de aplicación que nos dice a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora. Y para empezar vamos a tener que organizar los datos que nos da el problema. Por ejemplo, nos da una distancia, hablamos de distancia de 50 kilómetros y en un tiempo de un cuarto de hora, lo cual lo podemos convertir a 0.25 horas. Luego tenemos las incógnitas a desarrollar, que sería la velocidad de manera general, luego la velocidad medida en kilómetros por hora y la velocidad medida en metros sobre segundo. Como tercera parte tenemos el desarrollo de la fórmula, que la fórmula de la velocidad es igual a la velocidad igual a distancia sobre tiempo, el cual conocemos ambos términos o ambas partes, por lo tanto sustituimos en la fórmula y nos queda como que velocidad es igual a 50 kilómetros sobre el intervalo de tiempo de 0.25 horas. Y eso nos da como resultado 200 kilómetros por hora. Ahora, pero como también el problema nos pide la velocidad en metros por segundos, vamos a realizar una pequeña conversión, la cual sería
200 kilómetros sobre hora multiplicado por 1000 metros, que equivale a 1 kilómetro, por 1 hora, que equivale a 3600 segundos. Cancelamos términos semejantes, kilómetros con kilómetros, horas con horas, y nos queda metros sobre segundo. Por lo tanto, realizamos la operación 200 por 1000 entre 3600 y nos da como resultado 55.55 metros sobre segundos. Espero que este trabajo les haya ayudado un poco y pues muchas gracias por verlo hasta el final.